Soy Hugo Yuen, ganador del premio Copé de Novela 2017, y esta es la novela que obtuvo el premio el año pasado. Es una novela que trabajé en año y medio. Está ambientada básicamente en los lavaderos de oro de Madre de Dios, aunque hay escenas que se desarrollan en el sur del Perú e incluso en el norte de la República y en Lima también. Abarca más de 4 siglos, prácticamente desde algunos años antes de la conquista española de el Tahuantinsuyo, y llega hasta fines del siglo XX. De manera que es una historia pues, de estas calidoscópicas en las que confluyen múltiples historias e infinidad de personajes. Tiene un tratamiento del lenguaje muy emparentado con la literatura caribeña por el realismo maravilloso, que amalgama, creo que de la mejor manera, el universo mágico de la selva peruana con aspectos históricos y occidentales de nuestra historia republicana y colonial, en una suerte de laberinto de historias que se sobreponen, que se tejen y se cruzan unas a otras de manera insidiosa, reiterativa, con un lenguaje a veces lento, a veces cargado de significados poéticos, y otras marcado mucho por la impronta del lenguaje perulero, del lenguaje de la calle, del lenguaje popular. Y de pronto irrumpen en las descripciones términos arcaicos propios de la colonia, los refranes, dichos de siglos atrás, que dan un color añejo, un sabor añejo, una visión marcada por la pátina de la historia a toda esta novela, con frases largas, barrocas, en donde también irrumpe la poesía y en donde en muchas ocasiones la técnica poética se sobrepone a la técnica narrativa novelística tradicional, haciendo de todo esto en realidad eso lo que es, un laberinto de endriagos, de seres míticos, de seres mitad reales y mitad fabulosos, en donde el universo de lo real se mezcla de pronto con el universo de lo posible. Este zafarrancho de combate de historias y de universos y de lógicas múltiples es la que se va amalgamando poco a poco en este atanor, en este horno en el que, como en el caso de los lavaderos de oro, se decanta, se va evaporando las sustancias tóxicas y va quedando concentrado el oro. Así también trato, en la medida de lo posible, de que en medio de todo este tumulto de historias vaya decantándose la esencia misma de este laberinto que invito a leer a todos ustedes. Entonces, señor Hugo, ¿podría considerarse la novela dentro del género de novela histórica? Es una novela que sí, es una novela histórica, pero también es una novela de aventuras, es una novela realista, pero también es una novela emparentada con el realismo maravilloso. Es una novela que se vincula también con la tradición de la novelística de la selva latinoamericana, como bien señaló en su momento el maestro Ricardo González Vigil, y por sobre todo por la estructura múltiple de las historias. Es una novela que sigue la tradición novelística pergeñada por Mario Vargas Llosa y su novela Total. Según lo que me cuenta, es una novela retadora para cualquier lector, ¿no? Digamos,
precisa mucha atención para entenderla? Espero que no. Claro, lo que yo trato es que la novela marque al lector, que no sea una novela de simple divertimento y que uno pase por la novela sin que la novela pase por uno. La idea es que haya un juego de ida y vuelta entre el lector y la novela, que el lector participe activamente en la lectura de la novela con su imaginación, pero que además reciba en contraparte algo de la novela, del texto que lee, y que termine, cierre el libro al final enriquecido. Usted me mencionaba a Mario Vargas Llosa y le quería preguntar si tuviera que encontrar otras novelas que tengan coincidencias, quizás La guerra del fin del mundo, o qué otro tipo de novelas podría encontrar usted coincidencias con El laberinto de los Santiagos. Bueno, tal vez por algunos aspectos históricos, La guerra del fin del mundo, pero obviamente se acercan más a esta novela. Si hablamos del conjunto de la producción novelística de Vargas Llosa, está obviamente La Casa Verde y el Hablador, ¿no? Pero independientemente de ello, hay otras novelas como por ejemplo El patio de los el patio de los vientos perdidos, si no me equivoco, que de un novelista colombiano que es no recuerdo en este momento. Bueno, cuénteme esa novela, El patio de los... El patio de los vientos perdidos, si no me equivoco, es una novela que, en clave poética, ambientada en el Caribe y escrita básicamente en base a monólogos interiores de los personajes. Muchas de las escenas más entrañables de esta novela se trabajan también con monólogos interiores. Roberto Burgos Cantor, El patio de los vientos perdidos, de Roberto Burgos Cantor. Es un autor promovido por García Márquez en España, pero que lamentablemente no ha tenido el éxito editorial que merece realmente. Premio Casa de las Américas, es uno de mis autores favoritos. Pero también el lenguaje coloquial de Junot Díaz, ¿no? Este nuevo lista centroamericano, ¿no? que escribe en inglés, cuyas novelas urbanas, pero marcadas por un lenguaje coloquial muy vívido, me hacen sentir que la literatura rejuvenece, que vuelve a la vida, que hay muchas cosas nuevas o formas nuevas de decir las cosas a través de este lenguaje oral. Y en mi caso, tratado de utilizar esa experiencia, pero desarrollándola en clave histórica. Bueno, según lo que dice en la portada, en la parte de la descripción de su perfil, dice que la novela es parte de una serie, de una saga que viene, ¿no? Cuéntame un poco sobre los detalles. Bueno, yo cuando comencé a escribir esta novela, la comencé a escribir luego de un taller de novela que dirigía Jorge Eduardo Benavides. Hablé con él y quedamos en que iba a acompañarme en la aventura de la redacción de la novela como primer lector. Y pues, a medida que iba escribiendo la novela, iba conversando con él y él me iba dando sus impresiones de lector y sus sugerencias, y fui trabajándola de esta manera. Y al hacerlo, originalmente la novela iba a ser una historia circunscrita exclusivamente a los 10 años de 80 al 90 de los lavaderos de oro en Madre de Dios. Iba a ser una novela mucho menos ambiciosa, pero Jorge me dijo una frase que me marcó y que marcó toda la novela. Me dijo que apostara en grande, que si era mi primera novela era como una tesis para un recién egresado de la universidad, porque es en la primera novela en donde uno hace sus armas novelísticas y donde uno aprende
cómo escribir. Entonces, con esa frase de por medio, ese consejo de por medio, me armé de valor y solté todo lo que tenía entre pecho y espalda en la novela. Conté todo, utilicé todo el bagaje de historias, de anécdotas que tenía en mente, y de pronto la novela perdió control. Ya no se dejó llevar por el esquema tentativo que había esbozado en un inicio y fue trabajándose casi como en escritura automática. Yo no sabía cómo iba a terminar y se fueron mezclando técnicas narrativas y universos y tiempos y personajes. Un día me amanecí y comenzaba a escribir una historia ambientada en los lavaderos de oro, y al día siguiente estaba escribiendo escenas en Piura, y otro día en Arequipa, y otro día en Lima, y de personajes disímiles, y no sabía cómo se iban a mezclar finalmente y cómo se iban a integrar en un todo armónico y único al final del libro. En un momento determinado pensé que lo que estaba haciendo era un mamarracho, era un arroz con mango, y tuve realmente pavor de lo que estaba escribiendo, pero fue la misma novela la que se fue ubicando y ordenando a sí misma, hallando un concierto que no pensé que iba a tener y sorprendiéndome a mí. Yo era el más interesado en escribir cada párrafo, porque con cada párrafo que escribía la novela daba noticias nuevas, para comenzar, a mí mismo. Yo me enteraba de cosas de primera mano, de qué es lo que pasaban con los personajes, que antes no había ni imaginado. Y de buenas a primeras se fue fundiendo todo, así como en el atanor, decantándose, purificándose, hasta que terminó, no sé si una mañana o una tarde, fin de semana, con las últimas frases del libro y dando por concluido el trabajo. Bueno, finalmente usted es funcionario público y ha estado por varias entidades, ¿no? Hay muchas novelas y cuentos sobre burócratas, digamos, ¿no? Y que, digamos, traspasan, ¿no?, su oficina y crean muchas cosas, ¿no? ¿Usted dónde encuentra ese espacio para escribir? ¿Y qué es para usted la literatura? ¿Un divertimento, una, digamos, una satisfacción, una posibilidad de alejarse de su mundo rutinario? Cuénteme usted, ¿para qué usted qué es la literatura? Bueno, es todo, ¿no? La literatura, cuando uno escribe todo. Muchas de las cosas, a veces del trabajo rutinario, pero impresiones, sensaciones, visiones del mundo, por minúsculas que sean, a veces terminan refundidas, camufladas en maneras de sentir o de pensar de personajes que no tienen nada que ver con la actividad que uno realiza, pero son visiones humanas que pueden darse, son verosímiles finalmente. Yo no creo en la literatura que es un fiel reflejo de la vida, o sea, en la literatura biográfica. Yo creo más bien en la posibilidad de la invención de universos posibles a través de la literatura, sean estos maravillosos o sean realistas, pero que posibiliten el desarrollo de la imaginación, de la fantasía y de la especulación.